Hola, soy Alejo Rivas, instructor certificado de meditación. Te invito a seguir mi programa de meditación a través del álbum Respira y el álbum Conciencia que podrás encontrar en Spotify y YouTube, un espacio de relajación y crecimiento personal para ti. Gracias. Y este anuncio es para todas las chicas. Si estás pasando por un proceso de transformación personal y necesitas trabajar con tu energía, volver a ti y sanar algunos aspectos que quizá ya estás lista de renovar en tu vida, con mis terapias y mis sesiones estoy segura que te puedo acompañar desde un espacio más íntimo y de bienestar. Si quieres más información, entra a mis redes sociales y a mi página web. Queridos amigos, bienvenidos a otro episodio de Ale Podcast en compañía de Emma Ale Núñez. Hola, chicos. Y Alejandro Rivas. Bueno, el día de hoy vamos a hablarles sobre la meditación, específicamente el álbum Respira y Conciencia, que son dos álbumes que desarrollé cuando estuvimos en la pandemia, de una forma de poder aportar a todo ese proceso necesario de salud mental que todos necesitábamos. Respira viene justo de ese espacio para poder volver a tener un estado de calma, de tranquilidad ante la ansiedad que producía la coyuntura y que naturalmente ha quedado registrado ambos álbumes en diferentes plataformas como Spotify, Apple Music, YouTube Music, Claro Música y en más de 50 plataformas están ambos discos. De esa forma, a través de Respira y a través de Conciencia, busqué desarrollar un espacio que les permita a lo largo del tiempo conocer la meditación, sus beneficios y poder trabajar ya luego del pospandemia, digamos, que trae también reflexiones. Toda situación de crisis también saca cosas positivas, nos generó resiliencia, nos ayudó a abrir nuestra conciencia a un espectro más amplio para darnos cuenta de lo importante que es la salud mental en estos tiempos. En ese sentido, me gustaría conversarles sobre el origen de la meditación, un poco cómo surge el interés en desarrollar estos discos. Y yo me remontaría a un tema muy importante que se conoce como la ignorancia fundamental. Cuéntanos un poco de qué se trata la ignorancia fundamental para aquellas personas que no están familiarizadas con ese término. De hecho, podríamos encuadrar un poco el tema. O sea, ignorancia fundamental es el tema que le da el budismo y por eso lo tomo de ahí. Hace muchos años atrás, cuando yo comencé a explorar el tema que involucra el fenómeno ovni, el contacto extraterrestre, hace unos 30 años atrás participé de un grupo en ese momento que se llamaba el Grupo Rama, que fue de alguna manera mi primera escuela donde a través de diferentes amigos conocí el arte de meditar, el control mental, el trabajar tus miedos, el poder darte un espacio para salir de ese ritmo de vida que siempre llevamos e ingresar a un espacio donde comienzas a mirar adentro. Correcto. Hoy en día, habiendo pasado más de 30 años de esa experiencia y habiendo explorado mucho ambos campos que los tocamos en el programa, buscaba cómo poder traducir el lenguaje, el mensaje recibido de esas experiencias hacia nuestra vida cotidiana y en el camino había un despertar de conciencia global. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos a una iglesia que considero se acercó más hacia su gente. Tenemos, por un lado, el budismo a través de alguien que seguimos, como es el Lama Rinchen Yalsen, que tiene un programa que los invitamos a seguir siempre, que pueden buscarlo como Paramita, donde encuentran la fuente de información y sabiduría profunda que ayuda en esta transformación personal. Y ingresé yo a seguir un programa de mindfulness secular que no está vinculado al tema religioso, sino que directamente va al tema de salud, que tiene sus orígenes a través de estudios del psicólogo psiquiatra Kabat-Zinn, que desarrolló todo esto en la Universidad de Massachusetts, y diferentes organizaciones han sido acreditadas, como el Instituto Mexicano de Mindfulness, donde me formé en meditación mindfulness secular, y todo ello sirvió de ingredientes para que yo buscara la forma de poder traducir esto en un lenguaje meditativo a través del álbum Respira y Conciencia, que le permitan a la gente tener al alcance de la mano una herramienta más
de muchas más que personas que siguen estos caminos les pueden brindar y que ustedes puedan seguir pues con quien más se identifican en redes. Finalmente lo importante es que esto genere un estado saludable de bienestar en cada persona. Para agregar, ¿no? De hecho, siendo yo también una persona que practica la meditación, considero que muchas veces es mucho más llevadero llevar una meditación con una persona o al menos con una voz que tenga una frecuencia, una sintonía y un tono que te invite a entrar a ese estado. Porque hay mucho contenido en redes, hay muchas personas que hacen meditación y que suben sus videos en YouTube. A veces solamente son imágenes con la voz o con el sonido, en fin, para no extenderme tanto en eso, pero a veces no nos sentimos cómodos con la voz de la persona y podemos decir, no, sabes que no me gusta porque tiene un dejo, o porque tiene un acento o lo que fuera, o de repente le sentimos que la voz es muy chillona o muy aguda en algunos casos. Entonces, siempre sí, como una recomendación es cuando encontremos estas propuestas, busquemos lo que nos hace cómodos y con lo que podemos nosotros mantenernos, ¿no? De hecho, tú has nacido con una voz privilegiada. Gracias, mi amor. No solamente lo digo por ser mi esposo, sino realmente tienes una voz que conduce a esto. Y te lo digo porque curiosamente el otro día una amiga, una de mis mejores amigas, me llama, conversamos rapidito y me dice, estaba escuchando el podcast mientras que ella estaba manejando, ella está ahorita en Nueva Orleans, y me dice, estaba escuchando el podcast, me encanta, pero Alejo tiene una voz que te lleva a meditar, o sea, y te relaja, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que tus meditaciones de por sí, cuando las escuchen y las practiquen, los van a llevar a ese estado de calma y de concentración. Claro, de hecho es de alguna forma, personalmente creo que fundamental el que la persona encuentre el espacio que lo haga sentir cómodo a la hora de meditar. Porque lo que estamos trabajando en la meditación es de alguna forma desconectarnos del ruido mental, esa voz que no se calla, esa voz que está ahí permanente y que a uno le gustaría decirte, por favor, cállate por un momento, que necesito hacer una serie de actividades y mi mente comienza a irse por diferentes lados, ¿no? Pero para ir entendiendo por qué se produce ello, por qué se genera la ansiedad, por qué hay un vacío existencial, vamos a remontarnos a lo que comenzamos, la ignorancia fundamental. Desde ese punto de vista desde esa expresión hay dos puntos de vista que he construido yo en base al estudio y la experiencia que humildemente tengo en este campo. Rescatando el origen sin perder la receta original, que me parece muy importante cuidar las fuentes de información. En el caso del budismo, la ignorancia fundamental nace de no saber quiénes somos realmente. Nosotros tenemos una mente pristina, una mente origen, que está libre de acondicionamientos. Pura. Es pura. Y la naturaleza pura del ser, creado por la fuente, es creada a imagen y semejanza, es reflejo una de la otra. En ese sentido, es una mente pura que está libre de los aspectos tóxicos que comienzan a formarse desde el mundo de la materia, desde el ego, el egocentrismo, que vamos a ir explicando brevemente cada uno. Pero una pregunta, esa mente pura, nacemos con esa mente pura y se va llenando de información a medida que vamos creciendo. La mente pura se conserva pura. Ok. En la secuencia que quiero explicar Claro, solamente para un poco entender desde qué punto lo estás llevando. Entonces, la mente pura se conserva pura. Okay. El ser, conforme crece, va adquiriendo conocimiento y va generando un acondicionamiento. Correcto. Más que recibir educación, recibimos formación e instrucción bajo los paradigmas de una sociedad. Una persona que crece en Medio Oriente va a tener una creencia religiosa, unas costumbres familiares adquiridas y socialmente eso se comparte. Una persona que crece en Occidente, dependiendo en qué zonas de Occidente, puede tener un arraigo hacia cierta religión, como el catolicismo, bajo cierta formación, patrones y creencias culturalmente también aprendidos. Claro. Una persona que crece en un ambiente gnóstico o diferente, digamos,
va a tener una mente más abierta a explorar, a ser más curioso, a de repente contradecir algunas creencias y empezar a buscar respuestas porque no le cuadra mucho lo que está pasando socialmente. Claro. Entonces, cada sociedad, cada individuo, todos somos iguales, nacimos en el mismo planeta, somos hijos del mismo creador, estamos en la misma casa, si lo vemos así, pero comenzamos a ser formados por una serie de patrones conductuales, creencias que vamos adquiriendo. Y es así como nos formamos como sociedad. Esto, lamentablemente, a veces se convierte en etiquetas y ahí es cuando comienzan los conflictos de que mi religión es la verdadera, la otra no. Ahí comienza el ser humano empezar a arraigarse y empezar a vincularse con una serie de conceptos donde creen que la verdad es todo lo que a mí me enseñaron y el otro está equivocado. Claro. También sucede con una mente más abierta en el siglo XXI, el siglo de las redes sociales, del internet, de la comunicación, donde estamos empezando a comprender otras culturas y nos abrimos. Oye, resulta que tal creencia me suena y me resuena mejor. No me cuadra mucho esto que me enseñaron. Y está bien, porque nos vamos abriendo y esa apertura nos permite unirnos y no juzgarnos, no criticarnos. En consecuencia, vamos más en armonía, haciendo que esa mente original que la puede tener cada ser en diferentes regiones del mundo se encuentre en el sentimiento de amor, en la empatía, en algo que surge ya de adentro y que no viene adquirido como solo una enseñanza. Aparte que qué rico poder, o sea, qué rico en información y también uno como persona de poder abrirse a decir, oye, estoy dispuesta o estoy dispuesto a recoger esta información, a revisarla, a analizarla, a ver cómo me hace sentir y en base a eso poder cambiar de opinión y poder decir, oye, esto va más con quien soy yo ahora o esto resuena más o esto es lo que yo siempre he pensado, porque al abrirte también se amplía tu conocimiento, ¿no? Tu raciocinio y también de una otra parte puedes empezar a soltar esas etiquetas que te estaban limitando, ¿no? Porque todo lo que te define de una forma única te limita y no te deja expandirte. Claro, en ese proceso de expansión, lo que digamos, desarrolla el budismo tratando de resumirlo, porque es muy amplio, muy profundo y muy bonito, Claro. es empezar a mirar hacia adentro. Ujú. Entonces, cuando conectamos con esa mente origen, que es nuestro verdadero ser, que es espiritual e intangible, ponemos nuestra atención y en el poner nuestra atención en ese ser verdadero, en nuestro ser original, desarrollamos una conexión muy particular que comienza a reducir gradualmente el ruido generado por el falso yo o por el ego. No quiere decir que estemos en contra del ego, porque el ego somos la parte física de nosotros. El ego tiene nombre y apellido, nacionalidad, costumbres, arraigos, y es parte naturalmente del ser con el que nos desenvolvemos en este mundo tridimensional, material, donde están las necesidades que tenemos y donde buscamos satisfacerla a través del estudio, el trabajo y de una línea de tiempo aprendida para lograr poder satisfacer nuestras necesidades. Claro, hay gente Sin que perdón que te interrumpa, hay gente que piensa que el ego es tu enemigo y no necesariamente. No, el ego eres tú. Lo que sucede es que en el hilo de lo que trato de inspiración llevar, ¿no? Es que el ego, de alguna forma, debe pasar a estar a tu lado y no adelante tuyo. Claro. Debe pasar, porque el ego delante tuyo es el que produce ese ruido. El ego delante tuyo es el que comienza a vivir en el pasado y a lastimarse diciendo el error que cometí, por qué hice esto, por qué no escuché, si hubiera hecho, por qué no cambié, por qué me pasa esto a mí. Se queja, vive en el pasado. O en el futuro. Ese mismo ego viaja al futuro y comienza a crear ruido en que, ¿qué pasa si no hago esto? Las consecuencias van a ser estas. ¿O qué pasa si hago esto? Las consecuencias van a ser esas otras. Entonces, tu mente vive del dolor del pasado, que es natural porque cometemos errores, producto de la ignorancia fundamental que llevamos, porque somos ignorantes fundamentalmente. Estamos en un proceso de aprendizaje. Vamos creciendo gradualmente y, en consecuencia, el error forma parte natural del proceso de crecimiento. Si no hay error, no crecemos.
No Es ensayo aprendemos. y error, ensayo y error. Entonces, caerse es normal. Lo importante es cómo nos levantamos, nos sacudimos el polvo y seguimos caminando aprendiendo de la experiencia. Y cuando vamos al futuro, pasa que comenzamos a vivir de lo que no ha ocurrido y en vez de ocuparnos, nos preocupamos. Ujú. Es decir, traemos la ocupación, perdón, de lo que no ha pasado al presente, como si estuviera pasando. Ujú. Mi mente no está viviendo la hora, sino está pegada en el pasado o proyectándose en el futuro. Y eso crea una voz. Y esa voz te invade. Entonces te comienza a desesperar, te genera ansiedad. Correcto. La ansiedad tiene que ser llenada por algo. ¿Cómo lleno mi ansiedad? Entonces comenzamos con las distracciones. Y las distracciones comienzan a tener un mayor volumen de apego y aferramiento. Algunos nos distraemos de repente tomando un poco más de lo normal, otros incluso con el deporte también llenan ese vacío, otros a través de comer demasiado, otros a través de pegarse a series y no parar de ver serie tras serie tras serie tras serie tras serie. Contenido en redes también, pues. Es que buscas llenar de alguna Un forma vacío. tu vacío inconscientemente para que tu mente esté llena. Ojo, pero para retomar el tema del aprendizaje, cuando uno comete un error una vez, dos veces, pero si sigues cometiendo el mismo error, ahí ya es necedad, ¿no? Ahí Obviamente. entras en un patrón que es un círculo o bucle o círculo de patrón de conducta que es muy normal y es parte del ser humano. Lo que sucede como seres humanos, la razón por la que se produce esta ansiedad y este vacío es porque ignoramos el verdadero yo, el verdadero ser. Por eso hay una ignorancia fundamental, es decir, venimos con ese paquete porque obviamente lo primero que tomamos como cierto es todo lo que nuestros sentidos físicos detectan, más todo lo que nos enseñan nuestros Ujú. padres, la sociedad, la escuela, y construimos el ego, el ser. Pero hay algo que sentimos nos falta Claro. y ese vacío comienza a ser llenado por todos estos aspectos materiales, como hablamos, que comienzan a ocupar un lugar importante en el ser. Entonces ahí entras en lo que llamamos piloto automático, que simplemente estás trabajando, 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 llenando, llenando, llenando. ¿Y cómo me sigo distrayendo más? ¿Cómo sigo ocupando más Claro. espacio? Y todo está lleno de eso, pero estamos como en ese vacío. Acumulando no solamente información, sino cosas materiales Claro. también. Ahora, el ser original, Ujú. que es esa mente pristina, también la llama el doctor Manuel Sansegarra, cirujano, que también los invito a que lo puedan seguir, la supraconciencia. Es esa parte a la que tenemos, a la que nos invitan a conectar, Ujú. que es el verdadero yo. Ese ser es un ser lleno de amor, abundante, Infinito. infinito en su naturaleza, porque es la parte de Dios que llevamos dentro. Se nos hace difícil creer porque solamente creemos en lo que los sentidos físicos nos dicen. Pero, por ejemplo, el Wi-Fi, el Bluetooth, las redes, aquello que es invisible, se hace tangible cuando nos conectamos con el celular, cuando usamos nuestro equipo, aquello que llamamos software, que no lo ves y funciona, hace que el hardware sea la interfase, la parte física y material, el celular o la computadora, el teclado, para yo interactuar con una serie de programas que terminan ejecutando una serie de funciones. Tenemos nosotros el hardware, que es nuestra parte física, y tenemos el software, que es la parte intangible, pero es el sistema operativo. Entonces el punto es entrar al sistema operativo y reconfigurarlo, pasarnos el antivirus. Y eso ocurre cuando contactas con la mente origen, cuando te contactas con tu verdadero ser. A través de la meditación logramos ese contacto. Por eso, cuando entramos en el álbum Respira, van a encontrar que hay una secuencia de introducción donde primero yo los voy a guiar a meditar y luego paso a paso van a seguir todo un proceso de relajación donde a través de la respiración cortamos ese discurso, esa mente discursiva. Automáticamente cuando ustedes presten atención a su respiración, ese discurso comienza a bajar. Y la idea no es callarlo o ordenar que se calle porque es seguir viviendo en el discurso. La idea es poner la atención en la respiración. Donde pongas tu atención, vas a poner tu energía. Y es muy poderoso. En ese sentido, al momento de conectarte con la respiración, el discurso comienza a silenciarse. Correcto. Entonces comienzas a vivir el presente, comienzas a enfocarte en ese momento. Tu mente va a ser invadida por un montón de pensamientos del día a Es día. inevitable. Eso es inevitable, es natural y está bien que te pase, es normal.
O sea, a mí me sigue pasando después de años de meditación. Yo lo que siempre les digo a las chicas es bien complejo, no imposible, pero es bien complejo que pongas tu mente completamente en blanco. Eso va a pasar con la repetición, con la práctica constante de la meditación, y vas a primero empezar y vas a poder comenzar con 5, 10, 15 minutos, porque obviamente mientras más pensamientos y más distracciones, más difícil es poder quedarte en ese estado Claro. meditativo. Luego que ya vas practicando, que vas entrando cada vez más a la meditación y lo conviertes en un hábito totalmente sano, y ya te das cuenta de los beneficios que crea en ti porque te sientes más calmada, porque te sientes más segura, porque estás más enfocada, etcétera, vas a poder ir aumentando en el tiempo. Y no se trata de que yo puedo meditar 1 hora y yo soy mejor. No, simplemente el continuar meditando va a permitir que todos esos pensamientos, como bien dice Ale, vayan callándose. Y cuando los vemos el pensamiento, vemos la imagen, la dejamos correr y regresamos a la respiración, que es el ancla. Claro, incluso has dicho algo muy valioso que lo conversaba yo con amigos hace poco, con colegas pilotos, compañeros, que conversábamos mucho sobre el valor de la atención plena, ¿no? Porque nosotros, por nuestro trabajo, en las fases más importantes del vuelo, obviamente estamos en atención plena, haciendo un escaneo de la condición y la situación, y es como que el avión fuera el ego, que no, que está en piloto automático, y nosotros pasamos a ser la conciencia que maneja ese piloto automático para que vaya de forma segura por donde tiene que ir. En consecuencia, es tan valioso tener atención plena porque va de la mano de la conciencia situacional. Entonces, eso que indica Sale de darle 5 minutos al comienzo es muy importante, porque lo que le pasa a mucha gente es que dice, quiero meditar, pero no puedo estar 20 minutos enfocado solo en la respiración. Mi mente se va. Y les digo, sí, la mente se va a ir, el discurso va a aparecer. Pero ¿qué tal si comienzan con 5 minutos? 5 minutos, el hecho de que tú te digas, son solo 5 minutos, hace que el ego diga, perfecto. Sí aguanto. Yo aguanto, 5 minutos la hago. Sí la hago. Como no me quitas el papel tan importante para mí, que quiero jugar, que quiero comer, que quiero distraerme, 5 minutos me hace bien, es mi break, mi recreo. O que te quiero atormentar. Claro. ¿No? Porque también el ego la mente te puede atormentar. Claro. Entonces, Entonces, como bien dice, dispensa la mente que te sana, es la misma mente que te enferma. claro. Entonces, esos 5 minutos, solo 5 minutos, donde cierren sus ojos y conéctense con la respiración. Al inhalar profundamente, conecten la respiración en las fosas nasales o sientan la respiración en el vientre, que se hace amplio y se acorta conforme respiramos. Va a hacer que esa mente discursiva, ese discurso, esa voz, se calle un ratito. Luego de 5 minutos, ¿por qué no 10? Claro. ¿No? Después de un tiempo de un mes, estando 5 minutos, cuando sientan que les invade la ansiedad, están con mucha carga de trabajo en la oficina, están en la cocina y tengo que hacer rápido el almuerzo, o están en un momento de estudio y tengo mucha tarea y mucha carga y me falta más que estudiar. En ese momento, respira. Date esos 5 minutos para respirar y van a ver que se calman. Total. Hay toda una serie de procesos bioquímicos adentro del cuerpo que suceden en ese momento. Te calmas, tu mente se oxigena y puedes ver mejor. Vas a cocinar mejor, vas a estudiar mejor, vas a hacer mejor tu trabajo y te vas a dar cuenta que todo estaba en tu mente. Y el álbum Respira, que lo encuentran en todas las plataformas, y hay como 50 plataformas más coreanas, chinas, que estoy en todo lado, van a darse cuenta que hice ese grupo de meditaciones para que ustedes sean instruidos en una secuencia que justo no tiene una carga de tiempo muy larga. Son meditaciones de 10 minutos, 8 minutos, 12 minutos. Hay alguna que sí ya llega a los 18 o 20 minutos, pero es gradual. Vamos pasando luego a lo que es el escaneo corporal. ¿Qué pasa con el escaneo corporal? Empiezas a monitorear tu cuerpo, si gustas desde los pies hacia la cabeza, o si te sientes más cómodo, que pasa con algunos, de la cabeza hacia los pies. Imagínense una luz intensa que comienza a recorrerlos como si fuera un dron, que empieza a escanear el cuerpo, y en ese momento, ¿qué sucede? Al autoobservarte y al escanear tu cuerpo, comienzas a dialogar y conversar con qué siente tu cuerpo. Calor, frío, hay sudoración en mis manos o en la planta de mis pies. Resulta que estaba muy rígido y no me había dado cuenta, y en eso suelto. Claro. ¿No?
estabas con la pierna doblada así y dices, oye, no, si la puedo poner así, ¿por qué me estoy presionando? O la Las manos mandíbula. estaban así, claro, tus manos están rígidas o la mandíbula está rígida, en eso sueltas. Esa parte en la que identificas todas estas expresiones del cuerpo las tenías y no te habías dado cuenta hasta que te autoobservas. Claro. El cuerpo manifiesta esa energía, ese estado emocional, esa carga Esa de tensión. todos los pensamientos que has estado albergando, de todo ese discurso de vivir en el dolor del pasado y la novela que no se termina, de vivir en toda la preocupación del futuro de qué va a pasar y no se calla. En ese momento tu cuerpo comienza a cargar con esa energía. Vienen las contracturas, los dolores de cuello, musculares, toda esa tensión. Porque estás generando un estado de ser que lo puedes cambiar a un nuevo estado del ser. ¿Qué sucede? Al momento de vivir en ese modo donde el ego te está dominando, producto de la visión y el aferramiento a todo lo material que está sucediendo en la vida de todos, obviamente en la mía también, pasa que comenzamos a estar generando una carga y una tensión muscular que luego se somatiza también en problemas estomacales, ardor estomacal, úlceras, gastritis y otra serie de aflicciones. Dolores de cabeza, dolores de cuello, migraña, fibromialgia, Claro, en fin, todo todos eso. los males que existen en el cuerpo humano son a raíz del estrés, la preocupación, la ansiedad, y todo eso obviamente ya cada vez va derivando, si no es tratado a tiempo, en cáncer y en otras enfermedades autoinmunes, Claro. y así una lista, ¿no? Entonces, algo que lo decía ahora viniendo, cuando estábamos viniendo para acá para el programa, vimos un Cartel. un cartel en la Javier Prado, nosotros estamos acá en Lima, que decía, el mejor software para algo es esto, ¿no? Entonces yo justo le dije a Ale, yo creo que el mejor software para tu salud es la meditación. Claro, porque el hecho de lo que bien describes, ¿no? Al estar en ese estado de estrés que le llaman la enfermedad del siglo XXI, tu sistema de defensa baja. Claro. Hay gente, por ejemplo, que está en tal nivel de armonía, conciencia, tranquilidad, paz, que hay un componente en la sangre que es la hemoglobina alfa, también la ECO, la E, perdón, que genera todo el sistema de defensa para poder estar protegidos ante la gripe y otras enfermedades. Un sistema de defensa alto nos libera de muchas enfermedades biológicas y otros problemas que hay. Pero un sistema de defensa que se ha caído, que se ha deprimido, que está bajo producto del estrés, nos propone a una serie de enfermedades como has descrito. Está mucho más propenso. Entonces, le damos tanta importancia a la materia porque es lo tangible, lo que nos gusta, lo que tocamos, lo que para nosotros realmente existe, que el ego vive feliz cuando tú te dedicas solamente a aceptar lo que materialmente ves Es que es lo que y dejas de predomina. ver lo que realmente está en tu ser, que viene a ser tu mente original, que viene a ser Dios en tu interior. Y lo que se trata es de conectarte con Dios en tu interior, con el software que va a recuperar, arreglar y levantar tu sistema de tal manera que logres un equilibrio entre la parte espiritual y el ego. No que desaparezca el ego, sino que se amisten. Que le digas al ego, oye, obviamente yo me tengo que desenvolver en el mundo material. Tengo que comer, tengo que trabajar, tengo llamadas que hacer, tengo que entrar a mis aplicaciones, tengo que ir viendo cómo va el partido, tengo que ir viendo cómo van las elecciones, tengo que ir viendo cuál es mi plan a futuro. Claro, o sea, eso es obviamente parte natural de la vida y va a seguir, pero cuando tomas conciencia hay momentos en que le dices al ego, ¿por qué andas tan preocupado en el pasado? ¿Por qué andas volando tanto hacia el futuro? Hey, para un rato. Conversemos un rato, amigo ego, ¿no? Date tu relajo, tu break, que voy a hablar con la conciencia que es mi verdadero ser, de tal forma que al despertar mi conciencia, todo comienza a tranquilizarse. Mi sistema de defensa sube, estoy evitando estar expuesto a enfermedades, ya no estoy con tanto estrés, ya no tengo tantos dolores, ya me siento mejor, trabajo mejor, estudio mejor, veo mi partido concentrado. Hay gente que está viendo el partido, al rato estás prestando atención, pero si se pone un poquito aburrido porque están entre toque, toque y toque, tu mente comienza a irse a otro lado, vas a tomar el celular, este WhatsApp de aquí, ¿qué tengo que hacer más tarde? ¿Hemos pedido el almuerzo o no? Hoy día se cocina en casa. Es que tenemos y la como... mente se comienza a ir. Tenemos como 5, 6, 7, 8, 9 ventanas abiertas en Claro. la cabeza, ¿no? Entonces,
una ventana está haciendo algo cuando le estoy prestando atención. Ok, esto como dice ya, vamos a irnos al ejemplo del partido, ¿no? Estoy mirando el partido y mi cabeza está ahí. Pero tú puedes estar mirando el partido, pero tu cabeza también está en otro lado. Claro. Ojo, ¿no? O sea, puedes estar haciendo multifase, varias cosas al mismo tiempo. Suele pasar. Creo que Es así. nos pasa a todos, Claro. ¿no? Y claro, viviendo en un mundo material, estamos acostumbrados a eso. O sea, es lo que vemos, es lo que sentimos, es lo que vivimos. No podemos evadirlo ni evitarlo porque es en Claro. el mundo donde estamos, que este mundo se rige por la materia. Pero yo escuché hace bastante tiempo atrás que me gustó mucho el decirle a tu ego, ok, ándate al asiento de atrás, que mi conciencia es la que maneja. Claro. Mi conciencia es la que va adelante. Tú puedes ir atrás, me estás acompañando, puedes conversar de rato en rato conmigo, pero no vas a ir al lado mío. No vas a ir como copiloto conduciendo conmigo y llevándome y guiándome, diciéndome, hey, viene un carro a la izquierda, la entrada, tienes que salir en la próxima salida. Si no vas a ir atrás, yo llevo el comando de mi vida. ¿Y quién es que lleva el comando de tu vida? Tu conciencia. Claro, el ego, una de las cosas que le pasa es que al vivir, al ser nuestra parte material, tiene miedo a perder el control y tiene miedo, por ejemplo, A perder el protagonismo. a perder el protagonismo. ¿Y cuándo es que pierde el protagonismo más importante? Cuando morimos. Claro. Atrás de todo está el miedo a la muerte, por ejemplo. ¿No? Suena un poco fuerte, pero a lo que Claro. voy es que el ego en su naturaleza sabe que es finito. Sabe que tiene que cumplir con una serie de metas para lograr objetivos materiales, si no, no como, ¿no? Y si no como, se afecta mi seguridad y mi vida. Y si no cumplo con ciertos objetivos, voy a ser mal visto por mi jefe o por la sociedad o por mi entorno. Vive en ese nerviosismo. Ese nerviosismo del ego dentro del budismo se llama egocentrismo. Y ese egocentrismo, que es el nerviosismo del ego que comienza a tomar el control y se vuelve un locón, ¿no? Y hemos visto diferentes locones alrededor nuestro, o nosotros hemos entrado en ese estado de descontrol de La loca de repente la casa. en algún momento de la vida, genera los estados aflictivos, las aflicciones, aburrimiento, apatía, baja autoestima, nadie me quiere, no sé qué voy a hacer con mi vida, ¿para qué hago esto? Siempre lo mismo. Entonces, ese estado aflictivo lleva a conductas, que son conductas que no son sanas y comienzan a generar ese círculo vicioso que hablabas, que se comienza a convertir repetitivo. Y si se dan cuenta, todo está originado en la mente, todo es mental. ¿Por qué cuando cambiamos, que eso quería explicar hace un momento cuando les explicaba justo, valga la redundancia, el estado del ser, Ujú. ¿no? Y déjame explayarme un ratito en esta parte porque el estado del ser comienza con que esa mente que ha generado todo ese conjunto de pensamientos, productos del egocentrismo, el nerviosismo del ego, de esa Ujú. parte en la que siente que pierde todo, genera estas conductas. Esas conductas generan esos estados aflictivos que generan las consecuencias que les he explicado y eso genera un vacío. Quiero llenar el vacío, lo vuelvo a llenar con cosas materiales y me empiezo a exceder. Fuman demasiado, toman demasiado, comen demasiado, o duermes demasiado, o buscas cómo llenarlo, o comienzo a correr y a hacer ejercicio y más ejercicio y más ejercicio, al punto que también puedo dañar el cuerpo, al punto que de repente ya no descanso apropiadamente, duermo pocas horas porque me tengo que levantar muy temprano a correr. Es un tipo de ansiedad también. Claro, todo en Entonces, exceso. exacto, esa ansiedad está generando todo este círculo y problema que estoy seguro que muchos de ustedes se sienten identificados porque es natural, a todos nos pasa, es parte de la crisis humana en la actualidad. Por eso es importante el despertar de conciencia, por eso es importante la meditación. Entonces, esos pensamientos generan emociones, esas emociones generan pensamientos, esos pensamientos generan actitudes y vivimos en un estado del ser. ¿Cuál es la clave? Salir de ese estado del ser y construir un nuevo estado del ser, un nuevo yo. Pero ese yo ya no lo dirige el ego, ese yo lo dirige la conciencia. Al meditar, el momento en que se genera el contacto con la respiración, esos 5 minutos que hablábamos para comenzar, y ustedes sigan mi álbum Respira, que está paso por paso con atención a los pensamientos, atención a las emociones, escaneo del cuerpo, espacios de respiración. Es todo un programa hecho justo para ayudarlos en esto. Va a suceder que el estado de respiración, de tranquilidad, corta el discurso. En consecuencia, ya no existe el pensamiento y el sentido de carencia o de necesidad.
En consecuencia, se produce otra emoción que es me siento mejor, me siento más tranquilo, me siento bien. Me siento Si me pleno. siento bien y me siento más tranquilo, pienso diferente. Si pienso diferente, construyo otra emoción distinta, más saludable. En consecuencia digo, ¿por qué no? Voy a regular un poco las cosas. Creo que he estado tomando un poco de más. Voy a decirle a mis amigos que este fin de semana no salgo. O sabes que solamente me tomo un par de tragos y ahí nomás. No debería estar fumando. Voy a chequear algún programa de repente que me ayude a trabajar esta parte de por qué se me ha creado ese mal hábito. Sí, está bien hacer deporte, pero creo yo que voy a hablar con el entrenador del gimnasio o voy a ver algún video en YouTube de algún buen referente, que es bueno ver buenas fuentes para saber cómo equilibrar mi cuerpo y mi salud. Voy a visitar al endocrinólogo, a la endocrinóloga, que puede ayudarme en un análisis de sangre a ver cómo estoy. Es decir, comienzas a tomar conciencia y de un momento a otro resulta que si estabas con obesidad, comienzas a bajar de peso, resulta que estudias mejor, trabajas mejor. ¿Quién empezó a liderar ese cambio? Tu conciencia. Ya no el ego. El ego entendió que si bien es cierto, es finito, si bien es cierto, es materia, resulta que al mismo tiempo hay un ser en ti que es infinito, hay un ser en ti que permanece para siempre, que es lo que llamamos el alma o la conciencia. Pero porque no lo veas con los sentidos físicos, no quiere decir que no exista. Lo ves con los sentidos espirituales, que es el momento en que lo sientes. Cuando tú meditas y pones tu atención, pones tu energía y te conectas con la respiración, o visualicen una luz inmensa en el centro del pecho, que se expande como un sol, que comienza a inundar todo tu cuerpo esa energía que simboliza amor y paz, que crea un campo que te envuelve. Como tu mente está conectada en ese momento con esa energía, donde pones tu atención, pones tu energía, tu atención está puesta en esa energía saludable y automáticamente tu ser reconoce a tu ser, tu verdadero ser, tu verdadero yo. Al despertar en ese verdadero yo, en ese verdadero ser, esa apatía, aburrimiento, ansiedad comienza a reducirse. En consecuencia, estás tomando control de tu vida. En consecuencia, acabas de crear un nuevo estado del ser. En consecuencia, vives en el presente consciente. En consecuencia, el pasado comienza a ser pasado. En consecuencia, construyes un futuro saludable porque el presente, actuado a conciencia, genera ese futuro que tú quieres. No estamos diciendo de que no pienses en el futuro, sino estamos diciendo de que los planes que desarrolles se hagan no con preocupación, sino mirando bien qué es lo que yo quiero llegar como meta, pero conforme esté ubicado en el presente, cada vez voy a estar más cerca de esa meta y conforme vaya avanzando voy a poder dirigir mejor el camino, voy a poder enrumbar mejor el barco, voy a poder guiar mejor ese lugar hacia donde quiero llegar, esa trayectoria. Y vas a lograr el éxito que quieres gradualmente, sin ansiedad, sin estrés, sin tensión, sin preocupación, sin poner en riesgo tu salud y viviendo con plenitud. Eso te invita el álbum Respira y eso te invita el álbum Conciencia, del que les voy a explicar conforme vayamos elaborando este proceso de meditación, que incluso, como lo haces tú muy bien, Ale, en el Reiki, por ejemplo, y en la sanación energética, toca otros aspectos que también permiten, justo al estar presente en un momento de Reiki o al estar presente en un momento de sanación o el trabajo de chakras, que la parte del campo energético de las personas se active. Claro. Que pertenece justo más a lo intangible, al software, a la parte que no vemos, pero que es más real, aunque les parezca increíble, que la parte material. Es el switch que tienes que prender, que muchas veces lo tenemos apagado durante todo el día porque tenemos el switch del ego prendido y al comando, ¿no? Pero qué bonito todo lo que dices. Te compro el disco, te compro los dos. Están gratis en Spotify, YouTube, Apple Music. Están en todos. Están disponibles para todos. En cualquier plataforma los pueden descargar y seguir el programa. El álbum Conciencia se basa en visualización creativa. Por ejemplo, al hablar... Explica un poquito eso. Qué es visualización creativa. A eso justo okay, estoy yendo. Eso es lo que quería decir. ¿Qué sucede? Como hablamos de donde pones tu atención, pones tu energía, la visualización creativa es el proceso en el cual mi mente comienza a visualizar y co-crear un escenario determinado. Resulta que si mi mente comienza a ver todas las noticias del día que están llenas de cómo roban, de qué forma lo hacen, de violencia, de agresividad, de tensión, y todo sazonado por la prensa que necesita rating y números para ponértelo con una música de suspenso de fondo, con una voz de alguien que está alterado y
obviamente aquello que está mal se ve mucho peor y te empiezas a ver el mundo y hay guerra por un lado, guerra por otro lado, quién ataca a quién, treguas que se rompen, todo el discurso, Al caos. todo el menú del caos para que te comas el menú del caos y entres en un estado de estrés total donde te da miedo salir a la calle porque piensas que todo eso está pasando alrededor tuyo y Ya te vives dio en ansiedad. tensión. Obvio. Entonces, no estamos diciendo que eso no ocurra, eso pasa, pero no estamos viendo, por ejemplo, cómo están sembrando un montón de árboles nuevos en lugares donde están reforestando para que haya más oxígeno a la tierra. No estamos viendo una serie de obras que hacen diferentes religiones, iglesias, asociaciones civiles para darle de comer al que tiene hambre, abrigar durante el friaje al que tiene frío. No estamos viendo el rescate de animales que están haciendo y las campañas que hacen para cuidar de ellos. No estamos viendo cómo hay gente que limpia las playas de basura o cómo están educando para cuidar la naturaleza. No estamos viendo ese mundo bello, hermoso, maravilloso de una gran cantidad de millones de seres humanos que están construyendo un mundo mejor. Entonces no vemos esa parte, vemos lo otro. Es que es lo que ¿Qué nos sucede? ponen. Claro, entonces la visualización creativa hace que por un momento tú apagues la pantalla que te han puesto para que inicies la pantalla que tú tienes y en la que tú tienes control. Comienzas a visualizar creativamente un espacio primero de relajación donde calmas todo ese ruido. Y en ese momento pasas a otro espacio donde viajas, por ejemplo, creativamente, y la imaginación tiene mucho poder, a través de un túnel de luz hacia un mundo donde solamente reina la bondad, el amor y la paz. Y te encuentras en un espacio donde eres acariciado por el viento, que está en una temperatura muy agradable, y de repente mojas tus pies en el mar, a la orilla del mar, donde te sientes muy cómodo y tranquilo, y puedes darte un espacio donde no hay nada de esta violencia y todo reina en paz. O puedes viajar mentalmente en esta visualización creativa a un lugar que a ti te encanta estar, siempre que es un lugar de recreo familiar, donde vuelves a revivir ese espacio. ¿Qué sucede con la mente? La mente no identifica mucho la diferencia entre lo que ve y transforma como información y de lo que ve cuando tú visualizas o construyes algo en tu mente. Para ella es tan real como lo que está sucediendo en tu día. ¿Puedo agregar algo? Siempre, mi amor. Porque no es que te quiera interrumpir, pero de hecho la mente no reconoce entre pasado, presente y futuro. La mente, si tú te vas a un acontecimiento del pasado, va a volver a ese momento, va a volver a sentir esa depresión, esa ansiedad, ese miedo, lo que fuera, y lo está viviendo nuevamente. Exacto. Y cuando estás en el presente, estás acá, estamos en este podcast, estamos conversando, están mirando, están viendo, están escuchando esta información o donde fuera que estén en una playa, en fin, en el trabajo. Y si me voy al futuro, voy a entrar en ese acontecimiento, esa escena en mi cabeza que no ha pasado, pero que estoy proyectando, que estoy sintiendo, que estoy respirando, que estoy vibrando. ¿A qué voy con esto? Que nuevamente la mente no reconoce pasado, presente, futuro. Entonces está pasando, está sucediendo. Claro. Y obviamente por eso es que cuando entras en la ansiedad, todo tu cuerpo se estresa, se contractura, se enferma. Si me voy al pasado, entro nuevamente en esta depresión, vuelvo a sentir el trauma de ese momento, vuelvo a sentir el dolor de ese momento o puedo volver a sentir la dicha de ese momento. Entonces, entender eso también que es fundamental, porque muchas personas piensan que, sí, ya pasó, pero cada vez que lo traes, lo vuelves a vivir y todo tu cuerpo, todo tu sistema nervioso, todo tu ser lo está volviendo a interiorizar, ¿no? Claro, por eso somatizar. En el álbum Conciencia van a encontrar visualizaciones creativas que justo hacen lo que señalas, que es crear escenarios en la mente que son diferentes a los escenarios tóxicos que vemos en las noticias y que lamentablemente forman parte de la realidad de nuestro mundo todavía, de tal manera que tu atención esté conectada con lo saludable. Entonces la meditación ya no solamente pasa a ser un espacio de conexión con el momento presente, sino se convierte en un espacio, como bien dice el Lama Rinchen Gyaltsen, de recolección, ¿no? Que yo aprendí mucho de él en un programa llamado EMI, que es muy bueno, que es entrenamiento mental integral, donde ya el mindfulness se convierte en recolección. Quiere decir que mi atención se presta también a colocarse en un objeto virtuoso. ¿Qué es un objeto virtuoso? Es un objeto de atención en nuestra mente saludable, que nos aporta un estado de bienestar, que me permite recoger esa información
para yo estar más sintonizado, mi frecuencia más sintonizada en esto que es positivo y constructivo. En consecuencia, mi mente ya no está alterada por el disturbio que genera ansiedad, sino está colocada en un espacio saludable que le genera paz y tranquilidad. Todo comienza en la mente. La acción de cada día, las decisiones que tomes tú hoy día, la forma como hables, el cómo reaccionas. O sea, tenemos que estar atentos a percibir cómo estamos actuando, cómo estamos reaccionando. Ser conscientes. Ser conscientes en el todo momento de cómo nos estamos comportando, y eso se genera de forma automática producto de la meditación, porque generas la autoconciencia, la autoobservación. Entonces yo me estoy observando, yo sigo haciendo mi vida de lo más normal, fluida y natural, pero cuando surge algo que no te cuadra, que no te parece, es tu propia conciencia que has alimentado producto de meditar la que te alerta y te avisa de esa situación, por lo cual ya estás pasando tú a ser el actor principal y no el ego. Ya es la conciencia la que toma el papel más importante en tu desarrollo y no el ego. Y la vida, y lo vamos a tocar en otro tema que tiene que ver con las leyes cósmicas, las leyes universales que han sido diseñadas en nuestro mundo para que todo funcione en orden, te va a poner situaciones iguales para ver si aprendiste la lección, Sí. ¿no? Entonces, Con otro nombre, otro apellido, claro. otra casa, otro lugar, pero la misma situación. Y pasa mucho con la familia, que es el principal laboratorio donde se experimenta el amor, que yo lo aprendí eso en los grupos de contacto inicialmente, en el grupo Rama hace muchos años atrás. ¿Qué pasa? Que la familia es un espacio donde aprendemos mucho porque te pone situaciones adversas, ¿no? Entonces, todo está tranquilo, todo está en paz y tú estás completamente haciendo tus funciones hasta que aparece alguna noticia, un comentario o algo, que es el momento en que te pone a prueba. Otra vez. Claro, entonces, Dios santo, ¿no? ¿Por qué no se soluciona esto? ¿Por qué mi papá o mi mamá o mis hermanos? Y a ellos les pasa lo mismo, ojo, a todos igual desde su posición reaccionan así. Ujú. Antes de repente uno es más reactivo, ¿no? Pero cuando tú ya meditas dices, ok, me está poniendo la vida la misma situación a ver si aprendí la lección. Mismo menú. Entonces resulta que tú vas a actuar en automático porque te tocan los botones perfectos debido a que tú has crecido en ese grupo familiar y estás conectado, engranado emocional e intelectualmente con ellos. De tal forma que vas a actuar en automático y vienes haciéndolo repetidamente desde que eres niño y has crecido en ese ambiente. Lo más normal es que reacciones así. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes tú el control y la conciencia de ti mismo? Automáticamente vas a decir, ya. Entonces afuera pues están, algunos los llaman los guardianes del karma y del destino. Seres, software, entidades que están atrás comiendo su popcorn, su canchita, como decimos en Su Perú. canchita astral. Mirando la película, ¿no? Vamos a ver si entendió, ¿no? Que la mamá lo llame y la altere, ¿no? O que ella llame al hermano y altere al hermano, ¿no? O viceversa. Y se presenta la novela, la película, y todos comienzan a tirarse. Nadie aprende y terminan peleados y luego se amistan, y esto pasa en diferentes hogares y familias. Otras familias ya han trascendido esto y tienen una relación súper amorosa, súper armoniosa, y se les presenta no en el campo familiar, sino en el campo de los negocios o en el campo del trabajo, ¿no? ¿Por qué hago este negocio, este proyecto? Todo está bien y me toca un socio que no entiende que por ahí no hay que ir, hace algo trucho que me enteré en algún documento, en algo, y comienzo a estar en problema y quiero salir de esto y no salgo, ¿no? Siempre quiero hacer un negocio y no me sale, siempre quiero hacer esto y no me sale. Mientras que lidere el ego es finito, el ego se pone nervioso, el ego tiene sentido de carencia, el ego quiere manipular, el ego busca simplemente satisfacer inmediatamente todo, vive el pasado y vive proyectado con temor al futuro. Las cosas no van a salir bien en ningún ambiente. Cuando lidere la conciencia, todo cambia. Pero es curioso lo que dices lo de la familia, porque creo que acá todo el mundo se identifica. Claro, pasa, pues. Pero también hay karma familiar. Y hay lecciones familiares que se tienen que, o sea, se repiten porque se tienen que obviamente sanar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la familia apretan los botones correctos porque son los que ellos los instalaron. Entonces ellos saben dónde te apretan y qué es lo que dicen para explotar. Entonces hay que cambiar el switch. Hay que cambiar el control y decir, tú sabes dónde está ese botón, pero lo que no sabes es que yo ya recableé Mi sistema, mi conciencia, mi respiración, mi cerebro. Entonces, puedes apretar ese botón, pero ese botón ya no funciona.
Claro, porque cuando Y tú ahí es que tú tienes entrenas, el arma, o sea, el arma secreta, el poder, el diría yo. poder. Y no me Claro, refiero a arma secreta como algo negativo, sino la herramienta, claro. mejor propiamente dicho, que ya no recae, ¿no? No recae en ese automático, porque ese es tic, aprieta el botón y Claro. ¿no? Es como que te convirtieras en un robot que vuelve a repetir y ellos vuelven a repetir y se vuelve a crear la misma secuencia, pasan 20 años, vuelve a tocar el botón y así sucesivamente. Y estos loops, estos comportamientos pueden repetirse una y otra y otra y otra y otra vez y es hasta cuándo tú dejas ya de entrar en ese personaje, ¿no? Por eso dicen que este mundo es un mundo escuela Escuela. y la familia es el primer laboratorio donde experimentamos el amor y todo este entrenamiento. Pero ¿qué sucede? Que si tú no practicas algo, no creas las redes neuronales que se solidifican y se agrupan para generar la nueva conducta. Si tú por repetición haces algo constantemente, más de 21 días, sugieren muchos, es el proceso en el cual las neuronas aprendieron a repetir el programa, el patrón y crean un nuevo grupo de redes neuronales. En consecuencia, has interiorizado lo aprendido. Ujú. Por eso que cuando pasa este problema familiar o de negocio u otro, tu nueva red neuronal es la que toma el control y ya no reaccionas igual. Si tú sigues reaccionando igual, eres parte del programa que te va a repetir la misma escena una y otra vez hasta que la aprendas. O eres parte del problema también, porque sigues participando, Claro, sigues echándole fuego a esa situación. es que al no tener conciencia porque no has practicado y no has recableado, vas a seguir generándolo. Y Claro, lo que suele suceder con el ego es que te va a buscar adormecer. claro. Me aburre meditar, ya no quiero meditar. No, si yo ya medito bien, no, yo ya me di cuenta de eso, Ya yo ya tengo medité el antes de control. ayer. Entonces, ¿qué sucede? También Que pasa. lo que estamos hablando es que la meditación genera un espacio para generar un recableado. O sea, ojo con algo, ¿no? El meditar constantemente es una disciplina como cuando voy al gimnasio constantemente. Si yo quiero bajar de peso o desarrollar masa muscular, tengo que seguir un programa de alimentación y de ejercicio dirigido. Si yo lo sigo por 3 meses, 6 meses, voy a ver cambios. Voy a bajar de peso, voy a subir la masa muscular, me hago un análisis de sangre y todos mis valores están bien. Pero si yo solamente hablo y voy al gimnasio 2 veces por semana, lo dejo una semana, voy una vez a la semana, mi dieta es de vez en cuando, no vas a lograr ningún cambio. La meditación es igual, como cualquier disciplina. Si tomas conciencia de hacerla, y estos álbumes que yo he colocado son justo para que puedan tener ustedes al alcance un programa que les permitan repetirlo y hacerlo, vas a generar toda una nueva red en tu sistema que te va a permitir instalar un nuevo estado del ser, tu nuevo yo, que es tu conciencia. En consecuencia, tus actos cambian, tus decisiones cambian, y cuando el universo haga así clic para medirte y venga esa llamada que te A sorprende, ver, vamos a ver cómo estás. vamos a ver cómo reaccionas y si aprendiste la lección. O de repente, pues algún tema de casa que aparece algo que está donde no debe estar y te están midiendo a ver si es que reaccionas igual o reaccionas diferente. Finalmente te estás midiendo tú a ti mismo. Te estás dando cuenta que finalmente ves tú si has crecido o no, si has cambiado una parte en ti o no, a ser menos reactivo y a ser a veces más compasivo, más empático, más inteligente emocionalmente, porque finalmente ¿en quién recae todo? En ti, en tu paz interior, en tu Ujú. tranquilidad. Y al mismo tiempo das una muestra y ejemplo al otro, al prójimo, al próximo, al que le contagias ese nuevo estado de ánimo, esa nueva visión de vida, ese nuevo estado del ser que también lo invite a la reflexión, porque resulta que tu respuesta ya no es igual que antes. De hecho, ¿cómo dice el Lama Richen? Aforismos. Los Porque, aforismos. ¿qué pasa? ¿A qué voy con esto? Que a veces uno dice, pucha, ya, ustedes hablan eso, para ustedes es súper fácil porque ya lo vienen haciendo. No, para nosotros puede ser, estamos más familiarizados con esto, lo podemos hablar porque lo hemos aprendido, pero no quiere decir que los retos no vengan igual y que no pueda haber un Claro, momento de, estás en el tráfico y se te cruza una moto y, ¿no? Sale todo el abecedario. Entonces, pero es otro día que ya te diste cuenta, se cruza la moto y ya no dices todo el abecedario. Simplemente inhalas y de repente te vas por un segundo y piensas, no sé, en tu perrito o en tu gatito o en flores o en el jugo de maracuyá que te vas a tomar más tarde
porque va a ser la compensación al momento que has batallado, pero que has ganado esa pequeña batalla, ¿no? Entonces, los aforismos son estas pequeñas recordatorios o frases o oraciones que hacen que cuando tú los leas recuerdes el propósito, ¿no? Recuerdes el por qué estoy leyendo y a qué me está llevando eso. Claro, de alguna forma tener presente un mensaje, así como esas galletas, Las galletas de las de la suerte. fortuna, esas que abres la galleta y te viene con un mensajito, ¿no? Claro. Bonito. Cuando tú tienes ese mensaje cerca, a la vista, Ujú. y lo miras y lo repites, te hace recordar quién estás buscando ser ahora, despertar tu verdadero ser ahora. Es un refuerzo, ¿no? Es un refuerzo. Es como llevar tus herramientas a la mano. Sacas tu herramienta y te permite recordar qué estás trabajando como lección de aprendizaje personal, de crecimiento personal. Sí. Ahora, en este proceso de visualización creativa, entrenas la mente para que preste atención a lo más sano. En consecuencia, te genera un estado más de paz, tranquilidad y armonía. No estamos evadiendo la realidad. La moto que se te cruzó, el vehículo que te cerró, la persona que no tiene una conducta adecuada es algo que está fuera de tu control. Sí. Porque tú no puedes decirle a una persona aprende a ser más educado, aprende a comportarte. Eso viene con educación y conciencia, ¿no? Y lamentablemente estamos en una sociedad y en las ciudades tan tuburizadas hay más caos y se ve todo esto. Pero en lo que tú sí tienes control es en ti. Entonces tú no puedes controlar los factores externos, tú no puedes cambiar las cosas que no están bajo tu alcance, pero sí puedes cambiar cómo reaccionas. En consecuencia vas a cambiar cómo te sientes. En consecuencia vas a sentir un espacio de desarrollo personal y de mejora. Entonces, esto es un tema muy amplio. Vamos a tocar un poco más la ignorancia fundamental en su momento y las leyes cósmicas, porque alrededor de todo aparece el tema del karma, que hay que entenderlo bien. No se ha entendido, creo yo, mejor en Occidente. Ujú. Está el tema de cómo podemos entender cosas más complejas a través de cosas menos complejas, que lo vamos a ver más en las leyes cósmicas. Y parte del propósito de nuestro programa es explorar este mundo secreto, entre comillas, intangible, para que podamos conocernos y al conocernos mejor y tocar esa realidad mental, espiritual, plasmar una vida material más saludable, poder generarnos como sociedad espacios mucho más saludables. Ya todos hemos venido cansados y agotados de andar en conflicto social, de andar polarizados y de luchar, como lo dije en otro mensaje, si todos somos hermanos y una misma familia, todos somos hijos del mismo creador, todos tenemos esta luz interior, pues despertémosla y comencemos a iluminar, comencemos a crecer, comencemos a generar una masa crítica, una fuerza de amor que permita despegar y desarrollar como personas, como familia, dentro de nuestros centros de trabajo, como nación. Yo quiero agregar a la reflexión que muchas veces nos preocupamos en demasía de me tengo que comprar el polito nuevo o el celular nuevo porque tengo que estar a la moda con el último celular, cualquier marca que ustedes consideren que es el mejor, ¿no? O el carro, o todos estos aparatos externos materiales, ¿no? Y nos preocupamos mucho y nos esforzamos, hasta a veces trabajamos 3, 4 veces el doble para conseguirlos. Y en realidad, ¿por qué no hacer el mismo esfuerzo por meditar? ¿Por qué no hacer el mismo esfuerzo por mejorar como personas? O sea, si me voy a esforzar tanto por algo material, que finalmente más tarde va a terminar o sea, va a perder la Es moda. impermanente. Claro, es impermanente, ya no va a estar de moda, o se me va a caer, o lo que fuera, o lo utilicé 2 veces y lo tiré, o nunca me lo puse, en fin. ¿Por qué no hacer ese mismo esfuerzo con herramientas que están a la mano y que nos van a hacer un bien increíble y que finalmente van a hacer que todo ese vacío y esa necesidad de tener lo externo o lo material pase a un segundo plano? Entonces, con esto se los dejo para la reflexión, ¿no? Realmente hay mucha gente que te dice, oye, quiero mejorar, quiero meditar, quiero sanar, quiero tal cosa, quiero estar mejor, pero cuando les pones las cosas a la orden y se los ofreces, no lo toman. Y eso cuesta. Yo reconozco que cuesta el tomar la decisión de querer mejorar, pero tenemos que empezar siempre por algún lado. Así que, dicho esto, tienen el álbum Respira y Conciencia para que puedan llevar todo este programa que les hemos explicado, lo importante de meditar, como bien dice Ale, darle ese valor a este espacio,
al espacio de la espiritualidad y de la mente, porque todo lo que venga materialmente comienza en qué sentimos, qué pensamos y qué decidimos. Así que con mucho amor los invitamos a revisar los álbumes en todas las redes, en las plataformas que les hemos mencionado, Spotify, YouTube, Apple Music, Claro Música y en otras plataformas más. Y estamos en aleyalepodcast@gmail.com si tienen alguna consulta o pregunta. Muchas gracias a todos por recibirnos en sus hogares. Chicos. Esperamos encontrarnos en otro próximo episodio. A meditar. A meditar. Hola, soy Alejo Rivas, instructor certificado de meditación. Te invito a seguir mi programa de meditación a través del álbum Respira y el álbum Conciencia, que podrás encontrar en Spotify y YouTube, un espacio de relajación y crecimiento personal para ti. Gracias. Y este anuncio es para todas las chicas. Si estás pasando por un proceso de transformación personal y necesitas trabajar con tu energía, volver a ti y sanar algunos aspectos que quizá ya estás lista de renovar en tu vida, con mis terapias y mis sesiones estoy segura que te puedo acompañar desde un espacio más íntimo y de bienestar. Si quieres más información, entra a mis redes sociales y a mi página web. Ale y Ale Podcast es una producción de Alejandro Rivas y Emma Ale Núñez en coproducción con BHTV. Dirección de cámara, Rafael Arteaga. Producción, Neirut Sánchez. Edición, Luis Enrique Purizaca. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo episodio.